Buenos días, los saludo aquí desde King's Calling. Hoy es un día maravilloso para poder compartir la palabra. Hoy vamos a hablar del necio quiere guiar a Dios. ¿Les suena? Bueno, hoy vamos a trabajar en este tópico del necio. Oramos, gracias Señor. Te doy gracias Padre amado en esta mañana poderosa que podemos compartir tu palabra. Señor, tu palabra ya es bendita y la voy a compartir en el nombre de Jesús. Señor, por eso te pido que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón para atesorarla. Gracias Señor por estar aquí conmigo y por estar con mis amigos del otro lado. Los bendigo y gracias Padre amado. Bendecimos tu nombre y bendecimos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, hoy vamos a trabajar con el tema de los proverbios, porque justamente los proverbios hablan de un hombre muy sabio, todo lo contrario a lo que es una persona necia. Entonces vamos a pararnos en el proverbio 10 que dice: el hijo sabio es la alegría de su padre, pero el hijo necio es el pesar de su madre. Repito, el hijo sabio es la alegría de su padre, el hijo necio es el pesar de su madre. El necio quiere que Dios haga lo que él quiere. El necio cree que todo lo que hace está bien. El necio se enfurece fácilmente. Si nos paramos en lo que Dios dice en su palabra con respecto a los necios, veremos que es muy fuerte la mirada de Dios hacia estas personas. Pero voy a hacer un paréntesis, voy a comenzar haciendo un paréntesis y vamos a ver qué es ser necio para Dios. En la Biblia se observa el término necio en el Salmo 14.1, que dice, acompáñeme en su Biblia, 14.1, dice: el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Ese es el Salmo 14.1. Pero paralelamente tenemos el Salmo 53.1 y vamos a ver lo que dice. Acompáñeme. 53.1. Dice: el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. ¿Vio qué similares que son? Pero esto dicen los dos versos paralelos y es lo que se observa con respecto al necio en la Biblia. Dice: el necio en su corazón no hay Dios. En este contexto, la palabra necio indica que las personas inmorales rechazan a Dios y no las personas de poca inteligencia, como algunas personas, algunos individuos hacen referencia. Tengamos cuidado con eso, ¿sí? Pero de igual manera, les quería compartir este paréntesis para que no confundamos, como decía mi papá, gordura con hinchazón, ¿amén? Aunque el diccionario, aquí le voy a pinchar un poquito el globo, el diccionario lo llama ignorante al necio, porque el necio es ignorante y no sabe lo que podía o debía saber. Miren qué interesante el término del diccionario, yo amo el diccionario. Le voy a compartir unos adjetivos de necio, ignorante, ceporro, palurdo, sote y la última muy conocida, burro. ¿Vieron qué términos que usa el diccionario? A mí realmente algunas cosas son fuertes, pero son fuertes de verdad. Hoy tomaremos la historia del rey Salomón. Sabio entre los sabios era Salomón. Y veamos la historia, así notaremos por qué Dios lo consideraba el hombre más sabio de la época, y no un necio. Leamos Primera de Reyes 3, voy a leer del 3 al 16 al 28. Acompáñenme porque la historia es maravillosa, Por ella la conoce, pero vamos a repasarla porque siempre Dios nos habla a través de su palabra. Vamos a ver sabiduría y prosperidad de Salomón, porque esta historia habla de su sabiduría y no de la necedad. Paralelamente. En aquel tiempo, versículo 16, vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron ante él. Una de ellas dijo: Señor mío, yo y esta mujer habitábamos en la misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció que al tercer día de dar yo a luz, ésta dio a luz también, y habitamos nosotras juntas. Ningún engaño estaba en la casa, extraño estaba en la casa, fuera de nosotras dos,
Una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Ella se levantó a medianoche y quitó a mi hijo de mi lado, mientras yo, tu sierva, estaba durmiendo. Lo puso a su lado y colocó al lado mío a su hijo muerto. Cuando me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, encontré que estaba muerto, pero la observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el que está muerto. No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive, volvió a decir la otra. Así discutían delante del rey. El rey entonces dijo: esta afirma, mi hijo es el que vive y tu hijo es el que está muerto. La otra dice: no, el tuyo es el que está muerto y mi hijo es el que vive. Y añadió el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid en dos al niño vivo y dad la mitad a la una y a la otra. Entonces la mujer, de quien era el niño vivo, habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y le dijo: ah, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis, ni a mí ni a ti, partidlo, dijo la otra. Entonces el rey respondió: entregad a aquel niño vivo y no lo matéis, ella es su madre. Todo Israel oyó aquel juicio que había pronunciado el rey, y temieron al rey, pues vieron que Dios le había dado sabiduría para juzgar. Miren qué historia tan interesante. Es muy famosa esta historia, pero aquí vemos que él era sabio y no necio. Les compartí esta historia porque justamente el sabio es la persona que escucha a Dios, mientras que el necio hace oídos sordos. Amén. Gracias, Señor. Esta historia es una historia heavy. De verdad es heavy. Dos madres se presentaron ante el rey, les acabo de leer la historia, con sus niños, uno muerto. Ambas se disputaban al vivo, declarándose sus madres legítimas. El rey ordenó que dividieran al niño en dos, vivo, y dieran la mitad a cada una. La auténtica, conmovida, renunció a él. Ahí vemos la sabiduría de Salomón y ver quién era la madre de verdad. Veamos otros versos que nos hablan de los necios, de la necedad, y que en su Biblia también dice lo mismo. Lea conmigo. Veamos características de un necio. Características. Proverbios 12:16. Acompáñeme. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. La primera característica es el enojo. Se enoja rápidamente y ojo con esto, ojo con esto. Vamos al Proverbio 18:2. Acompáñeme. Hoy vamos a pasear por varios proverbios. Entonces acompáñeme al 18:2, que dice: el de labios mentirosos disimula su odio, y el que promulga calumnias es un necio. La segunda característica es calumniador, o sea, desparrama lo que escucha, o sea, es un cotilla o un chismoso, un famoso cotilla o un chismoso. Eclesiastés, acompáñeme, 10:2, dice: las palabras del sabio son placenteras, pero los labios del necio son su ruina. La tercera característica es su forma de hablar. Dice que sus labios son ruina, o sea, sus palabras le juegan en contra. Sé con certeza que a nadie le gusta que le llamen necio, pero para eso debemos ser sabios, si no, nuestras actitudes muestran lo contrario y quedamos muy en evidencia, y el necio siempre queda en evidencia. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo también le da un consejo muy sabio a los congregantes de la iglesia, un consejo muy, muy sabio. Y vamos a ver lo que le dice a los congregantes, ¿sí? Y que hoy obviamente es aplicable en estos días, donde todo es relativo, donde
la gente le resta importancia a la palabra de Dios. Pero acompáñeme a Efesios 5, 15 y 16. Vamos a esos versículos. Así que tengan cuidado, dice el apóstol a la iglesia de Efeso, de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos, repito. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Ojo con esto. Miren si no es esta palabra es para hoy. Cómo el apóstol nos está mirando, pareciera que nos está viendo hoy, pero sabemos que Dios sí nos está hablando a través de este devocional. Tal vez hoy le está llamando la atención para ser una persona sabia. Porque dice el verso, no vivan como necios. Parece ser que la persona necia también es una persona que pierde el tiempo. Espero que no sea su caso. Pierde el tiempo. No puede darse cuenta de que los días son malos por falta de sabiduría y porque la necedad lo lleva a pararse y a creer en su propia opinión. Esto es para hilar fino, mis amados. Acompáñenme al Proverbio 10, 1, que es el verso que hoy nos hemos parado en este devocional. Volvamos al Proverbio 10, que dice, el hijo sabio es alegría de su padre, el hijo necio es el pesar de su madre. Déjeme decirle que Dios espera que usted y yo seamos hijos sabios y no hijos necios. Dios, el Dios mismo, se deleita cuando nos ve, su corazón se alegra cuando ve que somos sabios. Yo pensaba que el padre se alegra con el hijo sabio, pero el necio le pesa a la madre. ¿Saben por qué le pesa? Porque a una madre le cuesta tener a sus hijos y ver que su hijo fracasa o siempre cae en su intento o cualquier cosa lo desliza. Las madres somos las primeras que sufrimos porque nos cuesta tenerlos. Decía el pastor Carlos, le cuesta parir, y esa es la realidad. Pero todo lo contrario, cuando nos comportamos de manera insensata, Dios no está contento con nosotros. Sí está contento cuando somos personas sabias. Solo estamos demostrando, cuando somos personas insensatas, que somos necios, y la primera que lo nota es la madre. La primera que nota todas las cosas es la madre. La madre tiene un sentido extra. O sea, si somos hijos necios, sin importar la edad, ojo con esto, porque por ahí andan esos que acomodan al término necio, que dicen yo hago lo que quiero también. Hay personas que son muy necias y dicen yo hago lo que quiero, a mí no me manda nadie, yo soy grande. Hay hijos que a veces actúan de esa manera, aun cuando dependen de los padres, quieren en su juventud, en su necedad, quieren mandarse solos, como dice el dicho. Pero debemos ser personas sabias y no necias. Dios nos está llamando la atención en esta mañana para que podamos ser personas sabias y no necias. Le voy a regalar una perlita, como siempre. El Proverbio 18:2, acompáñeme, dice: al necio no le complace el discernimiento. Esto es fuertísimo. Tan solo hace alarde de su propia opinión. Miren qué triste que es este proverbio. Dice el proverbio que al necio no le complace el discernimiento, o sea, no le importa pensar el bien. Si tan solo puede hacer uso de su propia opinión y encima hace alarde. Tipo, lo digo yo y usted, ¿y qué? Una cosa, y listo, lo digo yo. Hace alarde. Esto es triste, pero así pasa con la necedad. Por eso hoy Dios nos está llamando la atención para que seamos personas sabias, porque el necio quiere guiar a Dios. Y todo lo contrario de lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Dios nos quiere guiar justamente para que no caigamos en nuestra propia necedad. Quiere que seamos sabios. Recordamos lo que dice el proverbio, que cuando somos hijos sabios estamos alegrando su corazón. Amén.
Vamos a concluir. Dios nos dejó herramientas para que no seamos necios. Está en nosotros ser sabios o seguir la necedad, pero le recuerdo que Dios no quiere que usted sea necio, ni que yo sea necia. Lo hemos visto en los proverbios, el proverbio 10. Si usted es sabio, Dios tiene deleite con su vida. Pero si es necio, solo logrará sentir el fracaso y la frustración. Yo se lo aseguro. Cuando nos comportamos como personas necias, solamente masticaremos el polvo del fracaso y la frustración. Nos sentimos frustrados, porque justamente la necedad lleva a que nos sintamos frustrados. Porque cuando somos necios no escuchamos consejo. Y el proverbio también dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Proverbios 15:5, para concluir. El necio desdeña la corrección de su padre, el que la acepta demuestra prudencia. Le doy la postdata. El necio desprecia, o sea, mingonea la corrección de Dios. No seamos necios y aceptemos la corrección, aceptemos la guía de Dios. Mis amados, Dios nunca se equivoca. Nosotros sí podemos equivocarnos, porque humanamente estamos en este cuerpo pecaminoso y en cualquier momento podemos equivocarnos. Dice la palabra que el que piensa tan firme, mire que no caiga. No nos deslicemos creyendo nuestra propia opinión. No seamos necios, no actuemos como necios, queriendo guiar a Dios. Así se llama este título, los necios quieren guiar a Dios. Nosotros vamos a ser sabios, nos vamos a proponer en nuestro corazón, como dice Daniel, que propuso en su corazón, no contaminarse con la comida del rey. Entonces nosotros también vamos a ser sabios para poder deleitar el corazón de Dios y no ser necios. Porque nosotros no podemos guiar a Dios. Podemos tener una expectativa, si Dios la aprueba y la bendice, gloria a Dios, si te levanta el pulgar, así si le levanta, usted adelante, siga adelante. Pero si no, quédese quietito ahí esperando la dirección de Dios. Los bendigo, que tengan un precioso domingo. Los saludo aquí desde King's Calling nuevamente y nos volvemos a encontrar cuando así Dios lo disponga. Bendiciones, bye bye, gracias Señor. Aleluya.